tema hoy sumamente importante para el pueblo de Dios. Vamos a hablar de 5 cosas que quizás no sabías con respecto al adulterio, amados hermanos. El adulterio. El adulterio es un flagelo, un pecado terrible de muerte, según lo que dice la palabra del Señor. Pero el que comete adulterio, ¿verdad? Que por cierto es uno de los pecados más terribles que han separado familias. El adulterio es un pecado terrible que ha separado personas de la vida en Cristo Jesús. Amigos, o sea, situaciones que se presentan tremendamente cuando la persona cae en adulterio. Y ese tema hay que hablarlo, amados hermanos. Así es. Para que la persona sepa a qué se está enfrentando si llegase a caer lamentablemente en adulterio. Eso es una cosa delicada, amados hermanos, triste, un pecado totalmente terrible que nosotros tenemos que predicar esa palabra gloriosa de salvación que está aquí en la Biblia, hermana Karen. Por eso yo quiero que en esta hora, aleluya, hablemos de 5 cosas que debes saber sobre el adulterio. La primera, voy con la primera, hermana Karen. La primera cosa que usted debe saber con respecto al adulterio es que el que comete adulterio, según la Biblia, es falto de entendimiento. Esto lo puede ver usted en Proverbios capítulo 6 y el verso 32 que dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Sí. Es decir, lo primero que una persona debe saber si está a la puerta de cometer adulterio es que el que lo hace es falto de entendimiento. ¿Qué entiende usted, hermana Karen, cuando se habla de falto de entendimiento? Bueno, una persona que no es inteligente, ¿verdad? El que es falto de entendimiento, una persona que no pensó, ¿verdad? No tiene inteligencia y no sabe las consecuencias graves que trae al cometer adulterio. Mire, hermana Karen, y según la versión NTV, dice que el hombre que comete adulterio es un necio total. Es correcto. O sea, no dice que es falto de entendimiento, sino que es un necio total. Claro, porque la destrucción que trae un adulterio, o sea, yo no quiero que algo se destruya. ¿Me explico? Entonces, obviamente una persona que comete adulterio es falto de entendimiento, porque el que tiene entendimiento sabe que al cometer ese adulterio, ese pecado tan flagelo, tan terrible, va a traer unas consecuencias terribles, va a destruir, como lo dijo el pastor anteriormente, familia, su matrimonio, amigos, bueno, su vida espiritual, totalmente. O sea que se puede decir que una persona que cometa adulterio, cuando la Biblia dice que es falto de entendimiento, podríamos decir que es una persona burda. Claro. Es una persona burda. Porque cuando usted lee en el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué significa la palabra bruto? Dice que es falto de entendimiento. Exactamente. Que es una persona difícil para aprender. Una persona que le cuesta aprender. Así es. Una persona que le cuesta entender y comprender las cosas. Es decir, que una persona que cometa adulterio es falto de entendimiento y según la Biblia NTV es una persona necia totalmente. Entonces, muchas personas están cayendo en el adulterio porque son personas con falta de entendimiento que no han comprendido, ¿me entiende? Lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y caen redondito y entonces se acuestan no con una persona, sino con un demonio. Así es. Porque el que cae en adulterio, el diablo se le presenta a esa persona para que caiga en adulterio, se le presenta con una catira, con una morena,
con unas curvas, con una silueta, con una supuesta belleza, pero resulta, amados hermanos, o viceversa, claro que sí, tanto el hombre para la mujer como la mujer hacia el hombre. Y resulta que caen redonditos porque les falta entendimiento y están acostándose con un demonio o con legiones de demonios, amados hermanos, porque le falta entendimiento, porque el que comete adulterio, aleluya, es porque tenía a su esposa o a su esposo, o se estaba acostando con alguien casado o casada. Se tiene que tener el entendimiento suficiente para decir, no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Exactamente. ¿Cómo me voy a yo si yo tengo mi esposa, cómo me voy a ir a acostar con otra? Para empezar por ahí. Así es, sí, sí. ¿No? Y por ejemplo, oye, si hay unos hijos, o sea, mis hijos, yo he escuchado a muchas personas que lo entrevistan y dice que siempre un divorcio, los que pagan los platos rotos son los hijos. Cuando son pequeños, esa adolescencia que necesita, ¿verdad? Esa comunión allí de papá y mamá. Y no se piensa en eso, ni en los hijos. No se piensa en eso. Porque una persona que no tiene entendimiento, obviamente, que cae en el divorcio, está totalmente cegado por Satanás, no le entra la sabiduría, la inteligencia, y por eso que la palabra del Señor es tan clara. Dios dejó toda una palabra de él. Claro que sí. Entonces, es una persona falto de entendimiento, número uno, ¿verdad? Y número dos, el que comete adulterio corrompe su alma quien tal hace. Una persona que comete adulterio corrompe su alma, según lo dice Proverbios capítulo 6 y el verso 32, dice, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe. O sea, no solamente el cuerpo lo corrompe, porque está adulterando en el cuerpo, pero ya involucra su alma. Por eso, porque pone en juego la salvación de su alma. Y eso es lo que la gente no ha entendido y por eso no le ha prestado la atención, ¿verdad? Lo que es el adulterio. Que la persona lee, pues si me falló, o sea, no entiende, porque es que se ciegan. Por eso, falta de entendimiento, corrompe su alma. Y con un alma corrompida. Es correcto, o sea, es algo tremendo, porque dice corrompe, o sea, ni siquiera el Señor dice corrompe su cuerpo, sino corrompe su alma, o sea, mezcla la salvación, la pone en riesgo totalmente la persona que comete adulterio. Es un jaque mate. Es correcto. Es una cosa tremenda, amados hermanos. Así es. Es lamentable, pero hay gente que no piensa en eso. Así es. Y va y cae en redondito. Vemos a José, el de la palabra de Dios, el de la Biblia, el hijo de Jacob, cuando la esposa de Potifar entra en su cuarto, un hombre con entendimiento, ¿sabe lo que fue lo que hizo? Este hombre lo que hizo fue que salió corriendo de ese cuarto. Dijo, no, yo me voy de aquí, porque si yo me quedo aquí unos segundos más, caigo. Y si caigo, voy a corromper mi alma. Pongo en jaque mi alma. Así es. Pongo en el lago de fuego el alma. Porque es un pecado terrible el adulterio. Es un pecado de muerte, ¿no es cierto, hermana Karen? Correcto, pastor. Claro que sí, totalmente cierto. Por eso que estamos hoy aquí predicando la poderosa palabra del Señor y además de esto, invitándole a todos ustedes a darle pulgar arriba a la transmisión, todos a darle pulgar arriba a la transmisión para que se expanda este algoritmo y se rompa en el nombre de Jesús. Pero es muy importante hablar de este tema, mis hermanos, y que usted pueda analizarlo, desglosarlo. Y es importante estos 5 puntos porque no es que son palabras de nosotros, sino que está establecido en la palabra del Señor. Y ya el pastor ha dado las citas bíblicas, está dando las citas bíblicas porque está todo con base bíblica. Entonces, amados hermanos, tenemos entonces que el que comete adulterio es número 1, falto de entendimiento. Número 2, corrompe su alma quien tal hace. Y número 3, heridas
y vergüenza hallará. Esto lo dice Proverbios capítulo 6 y el verso 33. Dice, heridas y vergüenza hallará. El que comete adulterio va a tener una herida tremenda. Y va a causar herida. Causa herida y tiene una herida. Y será una vergüenza. Va a hallar una vergüenza. O sea, cometer adulterio es vergonzoso, amados hermanos. No va a poder andar con la frente en alto. Porque hay vergüenza. Porque hay una vergüenza allí. Es una vergüenza, amados hermanos. Así es. Imagínate que un cristiano, que una persona que se ha bautizado en ese nombre glorioso de Jesús y luego entonces comete adulterio, qué vergüenza tan grande. Es una vergüenza terrible. ¿Me entiendes? Una herida también que causa de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cómo la ves, Ana Karen? No, es tremendo porque es que es verdad. Porque una persona cuando adultera, usted sabe las heridas que causa, por ejemplo, si fue el hombre, la herida que va a causar en esa mujer. Si fue la mujer, la herida que va a causarle al hombre. La herida que va a causarle a la familia del que fue agraviado. Porque obviamente la familia duele. Ajá. Se van a decir, a mi hija, ¿verdad? Le fallaron, o a mi hijo le fallaron, o a mi primo le fallaron, a mi prima le fallaron. O sea, es una herida tan tremenda porque obviamente eso se va a saber. Eso se va a saber cuando alguien comete adulterio y causa una herida tan tremenda y vergüenza va a traer esa persona. Mira, fíjate que la Biblia dice heridas, dice la Biblia, heridas. O sea, que hay lo que dice la hermana Karen, heridas va a ocasionar a alguien que cometa adulterio y tendrá heridas también. Correcto. Y dice, y vergüenza hallará. Es una vergüenza, amados hermanos. Así es. Porque la Biblia dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así es. Es decir, que tener una esposa y estar con ella es una honra. ¿Entiendes? Es una honra. Es algo hermoso cuando unos esposos van a la intimidad, a su aposento, respaldados por Dios. Eso es hermoso. Eso es precioso. Así es. Eso es glorioso. Eso es algo maravilloso. Cuando van a la cama unos esposos que están respaldados por el Señor porque se casaron en el vínculo perfecto del matrimonio, es algo honroso. Pero cuando va a la cama alguien con una mujer que no es su esposa, o una mujer con un hombre que no es su esposo, y va a la cama, eso es una vergüenza. Eso es heridas que va a causar. Eso es algo terrible. ¡Qué vergüenza! ¿Me entiende? ¿Qué heridas tan grandes deja un adulterio? ¿Sí? Así es. Voy con el número 4. Número 4. Mira lo que dice. Su afrenta nunca será borrada. O sea, el que comete adulterio, su afrenta nunca será borrada, según lo dice Proverbios capítulo 6 y el verso 33, que dice, y su afrenta nunca será borrada. Y nunca es nunca. Creo que es la palabra de Dios. Nunca es nunca. Así se arrepienta, la afrenta la va a tener ahí. Sí, Señor. Así se reconcilia con Dios, la afrenta la va a tener ahí. No va a ser borrada, va a tener ahí. Es como una marca, que va a tener ahí una marca, una afrenta, que va a tener allí esa persona que cometió adulterio. Y esa marca tiene que llevarla allí
y si se arrepiente y llega de nuevo a la iglesia, una persona que ha cometido adulterio, no puede llegar pidiendo púlpito y pidiendo altar. No puede llegar allá, mire, úseme, el Señor me perdonó. No puede llegar, tiene que llegar bajito, humillado, a los pies de Cristo, Amén. Sabiendo que siempre su afrenta la tendrá allí. Nunca será borrada, dice la Biblia. No, y sabe que es impactante, pastor, eso, porque una persona que ha cometido adulterio, usted la besticea, y yo me acuerdo cuando él le falló a la esposa. O al esposo. O sea, mire, hermano, este tema del adulterio, y lamentablemente ahorita, ahí es triste, pues es lamentable, mis hermanos, que ahorita esto está abundando ahorita en el mundo entero, lo que es el adulterio. Es triste y lamentable. Y más triste todavía que dentro de la iglesia del Señor se está viendo estas situaciones. Claro que sí. Es lo más doloroso, ¿no? Porque como hemos predicado y está en la Biblia, en el mundo, pues, el mundo no hay conocimiento y bueno, pero dentro de la iglesia se está viendo esta situación ahorita en estos momentos. Su afrenta nunca será borrada. ¿Sí me explico? Tremendo, amados hermanos. Es una cuestión que va a quedar allí, es una afrenta. Y eso nunca va a ser borrado. Eso va a permanecer allí hasta el último aliento. David cometió adulterio con Betsabé. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la palabra del Señor? Sí, Señor, claro que sí. Bueno, y su afrenta nunca fue borrada. La espada del Señor estuvo en su casa hasta el último aliento. La afrenta que David, el Señor lo perdonó, pero le voy a decir una cosa, la afrenta estuvo allí. Y el Señor salió la espada de su casa, no se iba a ir. Y así fue, ahí está en la Biblia, no es que estamos aquí echando cuentos. Así es. Y David es quien y David se humilló. Sí, Señor. David se humilló, David pidió perdón y todo lo que hizo David, pero sin embargo su afrenta nunca fue borrada. Tanto que está aquí. Está en la palabra, quedó escrito ahí la palabra de Dios. La espada del Señor allí, hermano, eso trajo como consecuencia, porque eso trae consecuencias terribles. Eso trae consecuencias, hermano, espantosas para una persona. Es algo que, por eso es que dice la Biblia que el que comete adulterio es falto de entendimiento, porque si una persona tiene entendimiento y sabe lo que le viene después, no lo hace. Es correcto. No va a perder su dignidad. Exacto. Y no va a perder su honorabilidad por 5 minutos de placer, 10 minutos de placer. Que es lo más grave del caso, porque es que si fuera por la eternidad, pero eso es lo más triste, que son, como dijo el pastor, 5 o 10 minutos, y me vino la incomodidad porque no hay una libertad, porque se sabe que está en adulterio, sabe que tiene una responsabilidad, tiene un pacto firmado, tanto con el papel como por la boca que se comprometió en estar con esa mujer, con ese hombre, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en la pobreza, en la riqueza. Ajá. O sea, hermano, yo no sé cómo disfrutar de eso, de verdad. Ajá. No sé. ¿Cómo podrán disfrutar si es una afrenta? Mire lo que significa la palabra afrenta, según el diccionario de la Real Academia Española. Mira lo que dice. Afrenta. Hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad. ¿Me entiende? Dice, vergüenza y deshonor que resulta algún dicho o hecho o imposición de una pena. Es una vergüenza, es un deshonor, es un hecho que insulta y ofende gravemente a una persona su dignidad, su honor, su credibilidad. Es decir, que una persona que comete adulterio, su credibilidad se le va al suelo. Vamos con el 5. Ya hemos hablado de 4. Número 1, el que comete adulterio
es falto de entendimiento. Ujú. Número 2, corrompe su alma quien tal hace. Número 3, heridas y vergüenzas hallará. Número 4, su afrenta nunca será borrada. Nunca. Su afrenta nunca será borrada. Y número 5, todo cristiano que se divorcia y se casa con otra, adultera. Tú tienes que saber eso. A lo que me estaban preguntando, que si un cristiano puede divorciarse y casarse con otra porque le fueron infiel, o porque le montaron los cuernos, o porque el culpable fue ellos. No, hermano. Todo cristiano que se divorcia y se casa con otra, adultera. Todo. Mira lo que dice Lucas capítulo 16 y el verso 18. Leo en el nombre glorioso de Jesús. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Todo el que dice que es cristiano y está dentro de una iglesia y se divorcia de su esposa, o la mujer se divorcia de su esposo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Adultera. Correcto. Y la ñapa se la voy a dar porque está en la misma cita, que es la número 6, para leer sus comentarios, a ver qué ustedes me dicen con respecto a este tema. Número 6, mira lo que hace. Y el que se casa con una divorciada o con un divorciado, adultera. Correcto. ¿Cuántos dicen amén? O sea, que si está soltero, Y está en la iglesia, por ejemplo, Se casa con alguien él. que está en la iglesia se divorció y se casó con otra, adultera. Pero si está divorciado dentro de la iglesia porque dejó a la cristiana, dejó a una cristiana y está ahí, viene una mujer solterita y se casa con o adultera. sea, la soltera cae en adulterio. La soltera cae en adulterio. O el soltero. O el soltero cae en adulterio. Es que eso es tremendo paquete. Y eso lo dice la Biblia. Lucas capítulo 16 y el verso 18 dice en el nombre de Jesús: y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Así es. Comete adulterio. ¿Sí me entienden? Amados hermanos, las cosas dentro de la iglesia son sagradas. Amén. Así que no puede venir un cristiano a decir: no, lo que pasó fue que ella me fue infiel. Y como me fue infiel, entonces yo me voy a divorciar y me voy a volver a casar con otra. No, comete adulterio si lo hace. Ajá. Y está claro allí en la Biblia. Comete adulterio. Lo que puede hacer es divorciarse, pero se tiene que quedar sin casar. Se puede divorciar, sí lo puede hacer. Tiene licencia para hacerlo, pero tiene que quedarse sin casar. Porque si se casa, comete adulterio, Maracaná. ¿Es o no es? No, es que está clarito. Comete adulterio y lamentablemente también mete en adulterio al que se va a casar con esa persona, sea el hombre o la mujer. Así esté soltero, cae en adulterio también. Amén. Y se alarga más el problema. Se complica el panorama de una persona que ande en esta fechoría.